No, pues iniciamos grabación. Buenas tardes y bienvenido, maestro. Gracias, Toño. Buenas tardes canal. a todos los compañeros. Ojalá y se vayan conectando algunos comentarios, algunos compañeros para, pues, hacer algunas reflexiones de lo último que ha estado pasando, que son bastantes cosas que nos llaman la atención. Para organización y orden, veríamos los temas. Si te parece, Toño, ¿qué opinión tenemos del outsourcing y la nueva propuesta para la modificación de esa norma laboral? Analizaremos, si así es conveniente, lo que ha acontecido con el movimiento magisterial a nivel nacional y culminaríamos así con los leves comentarios. ¿Qué repercusiones tiene eso que tanto revuelo ha provocado el nuevo cambio de gobierno, que tiene más connotaciones políticas, connotaciones racistas desde un discurso, de un análisis, me parece que un tanto sesgado, un tanto escondido, como que hablan para sabios y como que hablan para ignorantes. Se fue la señal, Toño. No sé si me estás escuchando. Sí, sí lo escucho, profe. Ah, gracias. Sí, digo, todos los comentaristas como que ven a la audiencia ignorante, carente de capacidad de reflexión. Pero bueno, estaremos comentando en ese aspecto. Y gracias a todos los compañeros que nos escuchan, pues de forma diferida o en otro momento. Nosotros hemos estado trabajando en esta Ruta 34, un espacio de reflexión crítica, análisis sin censura, sin reproches, un espacio abierto de diálogo, de discusión de la temática nacional que tiene, pues, repercusiones en el magisterio como un gremio de trabajadores. En ese sentido, pues, estamos construyendo, agregando nuestro granito de arena para la construcción de un comité ejecutivo de la sección 34, desde luego con la visión democrática, con una propuesta que incluya a todos y que ese comité se convierta realmente en un instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores, desde luego avalado por todos, que rompa con esas ataduras de corrupción, esas ataduras de antidemocracia, de violencia, con careta de legalidad, Toño, porque eso ha sido la historia del CENTE, a quien nosotros le hemos llamado históricamente charros, por ese actuar tan perverso y tan abusivo que han hecho de la sección 34. En ese sentido, pues, aspiramos a la construcción de una democracia sindical real, donde la gente participe y sean tomadas en cuenta las propuestas de los compañeros de base para solucionar los problemas. Y bueno, iniciamos con el primer tema que decíamos que pusiéramos a la mesa de discusión, con el outsourcing. Es una medida de carácter laboral que vino, pues, a imponer los gobiernos neoliberales, pero ya de manera muy específica desde el sexenio de Felipe Calderón. Dicen por allí unos, Noroña, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Hinojosa y no sé qué tantos santos se cuelgue por ahí. Ese señor que de santo pues no tiene nada, porque es el mismísimo demonio. Si le ponen la cara de Hitler, la cara de Hitler a Calderón, y luego le ponen la cara del diablo, y pues todavía el diablo se viene asustando peor que eso, ¿no? Y dice, ay, caray, no, este me gana. Y sí lo aterroriza, pues. Y bueno, hablando en términos laborales, fíjate que vino a distorsionar, Toño, este modelo de esquema laboral, porque en apariencia se dice en la ley
que no se pierden los derechos de los trabajadores. Si te fijas, ese término, no se pierden los derechos de los trabajadores, hasta a nosotros nos lo aplicaron. Y a los trabajadores de la empresa se los aplicaron bajo este modelo del outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Pues es que una empresa de segunda mano, por decirlo así, ellos dicen que terciarización también le llaman a esa forma. Pero aquí la cuestión es que hay una empresa que contrata a los trabajadores para que trabajen en X, valga la redundancia, en X empresa. Entonces, está hablando más o menos como ahora sí como las compañías que le trabajan aquí a Peñoles, vamos. Ya ve que luego está Exactamente. el Ajá. Nexa o algo así. Bueno, hay varias. Necaxa hay una que, por ejemplo, pues hay varias. Yo no conozco mucho de compañías en la mina, pero sí sé que está lleno de empresas que vienen de otros lugares, hacen el contrato por tanto tiempo y ellos contratan a esa gente, hacen ese trabajo y la empresa pues dice, no tienes contrato conmigo. Por lo tanto, la empresa no paga, aparte ni de pagar impuestos, no paga las cuotas obrero patronales. De tal manera que el trabajador no tiene seguridad médica, no tiene derecho a utilidades o aguinaldo, según corresponda, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a, ¿qué te diré? Pues a tener licencias médicas Sí, para por decir, recuperarse de sí. esa enfermedad. Ya ve que luego hay bonos de puntualidad, Ajá. que pues ahora sí que tiene la propia empresa. Yo me imagino que pues ellos no participan ni en antigüedad, ni en el tipo de bonos, vacaciones y todos los derechos que como trabajador nos corresponden, ¿no? Sí. Ese es efectivamente, pues. El detalle son las emergencias, Toño. Porque bueno, esas empresas están absorbiendo la mano de obra, aparte de barata, es la mano de obra más joven que se tiene, Toño. Es decir, está en su mejor etapa productiva ese hombre. Pasados los 15, los 20 años, si es que llegan, se me hacen muchos, porque a los 10 años, a los 9, las compañías fingen que se van o cambian de patrón o de razón social. Liquidan a todos esos trabajadores y si quieres trabajar, te dicen así de manera descarada, no, pues nomás que ya es con otro patrón. No generaste antigüedad, no, no tienes derecho a una liquidación digna, porque si no te liquidan, te hacen renunciar. Veces nos encontramos por ahí a muchos trabajadores de la Corona, de la misma mina. Bueno, la mina es un terror, que no te oigan diciendo algo que en lo que no estás de acuerdo, porque te corren. O sea, es represión a la manifestación libre de las ideas. Pero no, pues ahí no actúa nadie, la autoridad no actúa, menos los dirigentes, porque son los principales terroristas de las empresas. Entonces, ese esquema rompe con lo establecido en el artículo 123, donde dice pues que tú eres como trabajador y que tienes derecho. Hablemos de cosas concretas. ¿Qué distorsionaron? El horario de trabajo. Hoy las jornadas de trabajo no son de 8 horas, son de 12, de 14, 16 hasta 24 horas. ¿Por qué le aplicaron otro principio que le llaman ellos flexibilidad? Es decir, que el patrón
puede contratarte bajo la decisión que él determine. Claro, van a decir, pues es que tú eres una persona adulta. Bueno, sí, pero se ajusta a un esquema humano, a un esquema de gente con derechos, porque estamos dizque en un estado de derecho. ¿Y por qué hacen estados de excepción? ¿Te acuerdas que ya mencionábamos esta palabrita, excepción? Un régimen de excepción con en el magisterio. Nosotros somos un gremio sin ley laboral donde estamos a disposición. Ya no hablemos de autoridades superiores, Toño, del director. El director te pone una nota de extrañamiento o una nota de desacato a la función. Y cuidado, porque Sí, no. llega el jurídico con toda su amargura y te guillotina, Toño. Entonces, pues esas son las distorsiones. Tus vacaciones, de acuerdo a la ley, cada 6 meses, si mal no recuerdo, dice la ley que debes tener derecho a una semana de vacaciones. Al año, pues son tus 15 días. Y esos 15 días tienen que ser con sueldo. O sea, te deben pagar tu sueldo íntegro. Pero no, pues perdimos todas esas prestaciones porque la empresa voraz quiere exprimir hasta donde más puede al trabajador. O sea, explota la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de minerales. Yo creo que la próxima reunión, Toño, para que investiguemos qué sucede en Zacatecas con la minería. Entonces, explotan la minería, Toño, el agua, el aire, los bosques, las lagunas, los mares, los ríos. Explotan todo. Y no contentos con ello, sobreexplotan al trabajador. Ya dijimos, con esas largas jornadas de trabajo, no les pagan vacaciones, alteran los horarios de trabajo, sus aguinaldos o sus utilidades, según sea el trabajador. Esa partecita. Y la otra ya lo habíamos mencionado también en el magisterio. Dos cosas. Una, en algunos de ellos todavía siguen, ellos están todavía un poquito más protegidos con el contrato colectivo de trabajo, Toño. Pero no me dejarás negar que eso es ya una competencia muy reducida con los que están de contrato. O sea, operan los dos esquemas, pero uno es más voraz, pero el otro es muy represivo y el otro no deja de serlo. Entonces, ahí tenemos otro aspecto, el contrato colectivo de trabajo, y que está predominando el contratismo. Otro aspecto, la libertad sindical, libertad para manifestar ideas, libertad para defender sus derechos mediante la huelga. Entonces, se pierde porque, ¿por qué razón? Porque las dirigencias sindicales tienen que primero pedir permiso al patrón para actuar. O sea, hazme el bendito favor. ¿Qué O sea, caso tiene que exista sindicato, pues? no tiene sentido, porque tienes que pedirle el aval al patrón. Pues el patrón nunca te va a decir que sí. O sea, por la voracidad que tienen. O sea, no llegan a convertir en una empresa y entender que la empresa existe gracias al trabajador. Y que dijéramos que no gracias a, pero que fuéramos iguales. O sea, tú como empresario, ok, tú eres el empresario, pones el capital, pero el trabajador pone su fuerza de trabajo para hacer producir esas máquinas que no van a trabajar por sí solas. Tiene que tener una mente humana para que esté reflexionando. Que nos van a decir, no, pues ya están los robots. Sí, nadie lo niega que no, y que son muy favorables para la producción en masa.
Pero entonces ahí tenemos otro aspecto. El sindicato pierde su autonomía y su personalidad de sindical para defender los derechos de los trabajadores. Se convierte en un brazo del patrón y de la empresa, más no un brazo de defensa de los trabajadores. Entonces, por eso esa contradicción tan enorme. Entonces, eso es todo esto lo trae ese dichoso outsourcing. Ya hablamos pues de esa parte, cómo se pierde hasta la personalidad del sindicato, el contrato colectivo ahí está, la huelga. Entonces, ya hablamos también aquí en otro el aspecto de la huelga, pues prácticamente se convierte ya en inexistente o un derecho que pueda poner el trabajador para la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, pues esto pues lesionó de manera enorme. El otro comentario para cerrar este punto es la propuesta que está haciendo el gobierno, que dice, a ver, outsourcing no puede estar operando ya más, porque es una acción ilegal envuelta de legalidad. Finalmente, pues tienen equipos de ejércitos de licenciados rastreros que les hacen las leyes a su modo, a su manera, y las operan como legales, las aparecen ver, cuando no es más como si un pistolero trajera una pistola así en la cintura para acribillar a aquellos que se oponen. O sea, que dicen es que te van a aplicar la ley, y la ley es el revólver para golpear al trabajador, al ciudadano inconforme con esas leyes. Entonces, creemos que es injusto. Ojalá y la reforma venga en buen sentido, que cubra los derechos de los trabajadores, porque pues vaya que lo han visto pasar mal. Hay que decir otra cosa en la realidad también. Los jóvenes tienen ese interés, ese ímpetu por trabajar de manera colectiva. Yo creo que ahorita estamos en una crisis profunda, hasta de falta de identidad del trabajador. ¿En qué sentido? Que ya el trabajador no ve ni por sus propios intereses, gana poquito sueldo que no le alcanza, refunfuñea y va y pelea a la familia. Fíjate nomás la gran abuso y tontería del ser humano. O sea, ¿cuál es la propuesta? Pues únete con tus compañeros trabajadores a quienes también les está afectando ese aspecto, para que le demandes a la empresa, que es la provocadora de esa situación. Y todavía si fuéramos más allá, está la ley, pero más allá están las autoridades, y todavía más allá están los poderes que defienden eso. Los poderes que aparentemente no vemos y que son inofensivos. ¿Cuál? El poder de la comunicación, el poder de la enajenación mental, y ahí tenemos a la escuela, a la iglesia, al cine, el teatro, que no denuncian. Hoy no vemos poesía, no vemos obras de teatro que pongan en la discusión las atrocidades que cometen los gobiernos. Entonces, por eso decimos, hay esas fuerzas tan entrelazadas que a veces no sabemos cómo romperlo, y que llevan entonces, también ya hablábamos la otra vez, a modificar las leyes y ponerlas a su favor. Bueno, esa es una parte de lo que alcanzamos a vislumbrar de esto, Toño. Ojalá y se modifique, porque sería una ley favorable a los trabajadores. De lo que más le duele es al Estado, que no está percibiendo impuestos, que también es un abuso. Ve tú, yo viajo acá rumbo a la Sierra Valdecañas, donde está ya todo colonizado por las mineras, pero no son capaces ni de componer los caminos de donde entran. O sea, los que están es el camino o la carretera comunitaria que construyó gobierno del estado con participación municipal y federal,
pero que esos dineros son después del pueblo. Bueno, ¿y la empresa qué pone? Entonces, ahí están esos puntos, Toño. ¿Algo que comentar? No, profe, de mi parte no hay nada que comentar al respecto. Eso es. No, pues fíjate, Toño, qué duro, ¿no? Y la partecita que me faltó comentar, te decía que la empresa está llena ahorita de jóvenes, por ejemplo. Vas y tú buscas la media entre ellos. Yo pienso que la media son entre 25 y 27 años. O sea, es gente muy joven, 30 años, ponle, en promedio. Entonces, está la fuerza laboral más productiva de la persona. Pasados algunos tiempos, ya vamos a empezar a ver las enfermedades, producto de este trabajo de la mina. Porque aunque sea a cielo abierto, todo el día estás respirando un polvo denso que está en esa área. Y decíamos, los que bajan abajo, las comunidades que están cercas, no solamente los mineros, sino hay otros daños colaterales que le llaman. Entonces, pues es esa gran controversia, esa gran, pues, dilema que tenemos las personas. Pero que decimos, ¿quién lo va a defender? Nadie. Si la comunidad no se organiza como trabajadores, si la comunidad no se organiza como afectados con estas acciones, pues Toño, nosotros estamos agregando al análisis. Hemos en ocasiones invitado a los compañeros a manifestar, a defender, a denunciar sus derechos. Pero bueno, solos no podemos ir. Requerimos construir todos esa fuerza que sea capaz de denunciar y defender derechos. Pues eso sería en esa parte, en ese punto, Toño. Queremos también hacer algunos leves comentarios de el movimiento democrático. Aquí tengo, por ejemplo, un comunicado que saca la sección 7 de Chiapas y que, pues, el día lunes, si mal no recuerdo, 9 de noviembre, pues estuvieron en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional Negociadora, pues buscando darle seguimiento a la problemática que tiene el Magisterio Nacional. Sigue buscando la atención, pues, integral de los problemas. La CENTE presenta un abanico de situaciones diversas y que como diverso, pues, es también el país y la problemática. La problemática común que se defiende, pues, es lo que ya hemos estado mencionando. Se busca que se cumpla con la reinstalación de los compañeros cesados, que muchos de ellos vienen todavía desde la primera aplicación de examen, que pues muchos compañeros conscientes, comprometidos con la lucha y que les tocó el examen, ellos se mantuvieron en su palabra. Pero aquí también hay que ser críticos, pues que la caída que tiene el movimiento, esa cresta hacia abajo, pérdida de fuerza, pues a ellos los afectó porque sintieron que quedaron solos a la suerte y muchos de ellos tuvieron que incorporarse a otras fuentes de trabajo para poder sostener a la familia. Unos de los compañeros, al menos en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, pues tuvieron que emigrar a los Estados Unidos como ilegales para poder seguir, pues, sosteniendo a la familia. Y pues esa sigue siendo la demanda ante gobierno federal, que la postura de gobierno federal, pues, es favorable. La indicación es que se reinstale, pero hay tanta argucia política y legal que algunos de los estados interponen para no cumplir con ese ordenamiento que está haciendo el gobierno federal.
Y lo hacen de manera intencional. Una, para demostrar fuerza política de que ellos son los que mandan en sus estados. Una fuerza política que le dice al gobierno federal, no te obedezco, tú aquí no mandas. Entonces, ¿quién es el directamente afectado? Pues el trabajador, porque lo agarran como un argumento para ellos de decir que el gobierno federal no está cumpliendo y que por lo tanto la afectación en el municipio o en el estado es el resultado de la mala política económica del gobierno federal. Entonces se vuelve muy complejo, pero el que queda en medio de todo el conflicto, pues es el maestro, la maestra. Pero qué bueno fuera que se quedara con la canasta llena. Aquí el problema está que muchos pues quedan sin recursos para cubrir esas necesidades elementales. Entonces, es cierto, el gobierno federal le dice que sí a las demandas de los trabajadores, pero en la realidad, pues está muy, muy lenta pues esa negociación o esa reinstalación. Entonces, pues, seguimos luchando contra ello y estuvo muy activo el movimiento democrático en la Ciudad de México, pues demandando ese cumplimiento. Sin embargo, pues no avanzamos, hay que aceptarlo que todo ahora sí, como dicen los astrólogos, todo se conjuntó y las energías han sido un tanto negativas, pues. La pandemia que no nos deja salir, no, eso por consecuencia, pues no nos deja organizarnos, tomar acuerdos y tampoco nos deja accionar. Hablo de la esencia del movimiento en su actuar colectivo. En el actuar individual, pues pasamos a ser unos ciudadanos, pero si tomáramos también la determinación de trabajar de manera individual, hay mucho que hacer. Sin embargo, pues en las circunstancias, muy pesado. Entonces, pues por ahí tenemos, decíamos, estuvo muy activo el movimiento democrático, pero lo que históricamente sucede por parte de de un gremio, ellos dicen pues que no hay resultados y que el movimiento, pues por lo tanto, pues aparte del bache, lo ven como algo muerto. Yo creo que todos los movimientos tienen sus altibajos y ya llegará el momento en que se levante de ese letargo, de esa, pues, un relego, un receso que tiene por condiciones naturales, pero que ya vendrá pues a ponerse a la cabeza. Y pues ahí está Michoacán, los empresarios muy, muy molestos porque ya llevan cerca de 30 días bloqueando la salida del tren y que viene pues de la siderúrgica esta Lázaro Cárdenas, que es una parte muy productiva y pues que no pueden salir de ahí los productos industrializados, los productos que se generan en estas empresas. Y que dicen ellos, pues han tenido una gran pérdida de capital, y pues bueno, pudiera ser, nadie dice que no, pero sin embargo, pues es como si le quitaras un pelo a la vaca, un pequeño pelo, pero si no los hace reaccionar de la problemática social, pues podemos ser los empresarios más grandes, más desarrollados, pero si no, eso no impacta ni en los trabajadores ni en la comunidad, pues ahí tenemos cosa que discutir, Toño, y yo digo que por ahí se va acercando el tema de la minería, que tenemos que darle una revisada. ¿Qué sucede en Concha del Oro? ¿Qué sucede en Sombrerete? ¿Qué sucede en Ojo Caliente? Y así, pues, en los lugares mineros. Porque también a estos señores nomás se les pone, ya exprimieron los capitales, sacaron los yacimientos más productivos y muy hondamente se van. Y allí dejan a los trabajadores tirados. Caso concreto sucedió aquí me parece que por el rumbo de Hacienda Nueva, en una de las minas,
la cerraron sin decir agua va y ahí los trabajadores ahí los dejaron tirados a su suerte. Y tú sabes que, por ejemplo, también Minera San Martín, pues tiene alrededor de 12 años con una huelga que no han podido solucionar porque la autoridad sigue aferrada a que pues no tienen la razón los trabajadores. Pues esa es la parte que queríamos comentar. El movimiento magisterio tiene su fuerza en las secciones históricamente combativas. Parece que ya empieza a aparecer por ahí Guerrero, también, que ha tenido sus altibajos. Y que bueno, pues tenemos que hacer un análisis muy amplio para ver cómo podemos replantear nosotros el movimiento democrático una vez que salgamos de esta pandemia sanitaria, porque eso nos permitiría también pues darle salida al Congreso y en ese mismo trayecto reorganizarnos como base y ojalá que tengamos pues la posibilidad de un cambio a favor de la democracia con la sección 34. ¿Algún comentario, Toño? No, profe, pues igual como, ahora sí como nosotros planteamos nuestros puntos de vista, pues también lo hace la parte contraria. Pues no, no hay más de que ver, por ejemplo, noticieros, donde luego pues siguen avalando mucho las posturas de derecha. Por ejemplo, ¿cómo le nombran a esto el fondo ese que se daba antes, que ya quitaron? Los fideicomisos. Sí, los fideicomisos, Toño, exacto. Escuchaba hace rato la noticia de que todavía siguen molestos. Y pues de alguna Ajá. manera sí llegan mucho a la población, puesto que son medios de gran alcance, por ejemplo, la radio y la televisión. Sí. Incluso, pues hablando de lo mismo, por ahí miré en el Face también un comentario de un maestro charro que pues alegaba de que ya Soraya estaba anunciando que ya viene el aguinaldo de los maestros. Pues por ahí un comentario que le rebatía, Sí. le dice, pues es que eso no es cuestión de ustedes, es un derecho que tienen los maestros. Sí. Entonces, como respuesta le dicen, no, es que es un derecho que ahora sí que como si lo hubiesen conseguido ellos, diciendo que, o sea, Ajá. que le tocaba en 45 días, pero Sí. gracias a la fuerza sindical representada por ellos, que ya le toca 90 días. Sí. Se me hizo, pues ahora sí de risa, ¿no? Pues dije, bueno, ahora sí se cobijan después de que, pues quienes salieron, quienes anduvieron en su momento, pues no fueron ellos. Exacto. Sí. Y lo que siempre hemos dicho, Toño, se cuelgan las medallas. Y de manera tan cínica, tan descarada, que no tiene ni siquiera rubor para salir a decir ese tipo de cosas. Ya viene el aguinaldo, ya viene el aumento X, cuando sabemos pues que no han luchado por nada, exactamente como lo mencionas. O sea, eso le costó al movimiento movilizado. Todos los bonos que hoy goza el magisterio fueron producto de la lucha de poco a poquito. Profe Gustavo, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Hasta ahorita Bienvenido. me percaté de que había reunión. Ándele, no, Ya la Ya pues ve seguí que yo tarde, profe. casi siempre abro el celular hasta en la tarde, noche. sí, Sí, no, pues un gusto saludarlo, saber que ya está aquí con nosotros. sí, aquí estamos. Muy bien, mi profe. Comentábamos así de un resumen muy rapidito, el efecto tan nocivo que ha tenido el mentado outsourcing en el gremio laboral, que llevó al contratismo, llevó a los trabajadores a su pérdida de derechos, como son las vacaciones, como son los aguinaldos, las utilidades, su no, no tener la posibilidad de tener antigüedad y de no tener los servicios médicos y sociales,
pues plenamente establecidos como ley para ellos, porque entrar en el outsourcing es renunciar a esos derechos. Y decíamos que dentro de lo que queda, pues todos aquellos sindicalizados siguen conservando esos derechos. Sin embargo, pues es un atentado terrible porque las horas de trabajo, cómo las manejan a la hora que ellos quieren, te dan el sueldo que quieren y pues bueno, el detalle es que todos llegamos a un término pues de nuestra productividad y de nuestra edad y requerimos pues de eso que acumulamos con años de trabajo. Pero estábamos también pues comentando que ese es un favor que le debemos a Calderón cuando hace la reforma laboral ya en la frontera para llegar Peña Nieto, porque pues fue en los últimos 2 meses que se da esa reforma y quienes fueron afectados pues fueron los trabajadores. Y que ahorita pues el nuevo gobierno está haciendo una propuesta de ley para echar abajo ese dichoso outsourcing, que sería pues una cosa benéfica para la clase trabajadora. Decíamos también que pues al gobierno le puede porque pues no está pues recabando impuestos a través de este mecanismo, porque ¿a quién reclamarle? Hay un patrón fantasma que no se hace responsable de ello, pero es una complicidad que tiene la autoridad con la supuesta ley que también pues la adecuaron a sus maneras. Pero aquí el gran perdedor pues es el trabajador. En términos generales es lo que tratábamos en el primer punto y en un segundo punto estábamos discutiendo la cuestión del magisterio, que a nivel nacional pues el día lunes 9 fue una jornada de lucha donde salen a protestar los contingentes más fuertes y que históricamente pues ya tienen una identidad. Michoacán, Oaxaca, la Novena en la Ciudad de México y empieza a integrarse por ahí ¿cuál es el que se viene integrando también a la lucha? Guerrero. Guerrero que también ya empieza pues a dar visos de un revivir después de aquellos terribles pues sucesos. Al estado de Guerrero le ha tocado todo. Los primeros muertos en aquellas fechas en la gasolinera, luego los muertos de Ayotzinapa, aquel gran pues enfrentamiento que tienen con gobierno del estado y el gobierno perredista. Y pues bueno, de ahí vino a la baja, pero hoy tal parece que vienen renaciendo. Pues bienvenidos los compañeros. Decíamos la manifestación de los empresarios de su inconformidad, porque el Michoacán ya tiene 30 días que tiene tomadas las vías del tren donde salen todos los cargamentos de la siderúrgica Lázaro Cárdenas y pues que mueve gran cantidad de productos. Y bueno, pues hasta ahí le avanzamos y vamos a cerrar con el último punto que teníamos pues ahí para el análisis. Si me recuerdas, Toño, el último punto se me fue ahorita la idea. Sería de lo que estaba comentando, profe, respecto a los medios de comunicación y Exactamente. que mencionaba de cómo el cambio se cuelgan medallas que, así como usted lo mencionaba, sí, pues que no son de ellos, ¿no? ajá, Nomás que pues yo sí no tengo precisas las fechas en las cuales estuvo haciendo sus movimientos, sí, como para que llegara al acuerdo donde pues se diera un aguinaldo de 90 días, ¿no? sí, Entonces, pues sí, pero aquí el detalle es que cómo lo usan a su favor, diciendo, ahora sí, ya ahí les va su aguinaldo. sí, Tal parece como si el propio sindicato lo estuviera asignando y pues no. Pues más bien eso es resultado pues del esfuerzo colectivo y no de una representación que ahora sí que pues nosotros no reconocemos como tal, ¿verdad? Es lo que estábamos mencionando, maestro Gustavo. efectivamente, esos los comentarios que estábamos haciendo y que das en el clavo, Toño.
sea, decir que es gracias a una dirigente que pues prácticamente le aportó nada, Toño. Es gente que viene sin desdeñar al gremio, un respeto profundo al gremio de licenciados en Derecho. Pues ella no nace, ella no tiene ese amor por la educación, porque no ha estado en el ramo educativo, ha estado ejerciendo en las ramas jurídicas, pero aquí el grueso, pues son los maestros, sean del origen y del nivel en que trabajen. Finalmente somos profesores, pero sentimos la profesión. Sentimos los efectos que tiene el que no te den un aumento salarial, en que no reconozcan tus derechos, porque pues es un golpe a la persona y es un golpe a la familia de quien depende con esos salarios y esas prestaciones. Cerramos con los últimos acontecimientos. ¿Qué les merece, pues, de opinión el cambio de gobierno en Estados Unidos? ¿Qué beneficios le trae a México? Porque hay unos que están queriendo obligar a López Obrador a que hable y lo reconozca. Yo digo que es una relación institucional ahí, de leyes. Por eso les dice López Obrador, tranquilos. Pero ¿qué opinión les merece? Adelante, profe Gustavo. No, pues sí los hemos visto las noticias, pero ya ve que a veces no sabe uno si es verídico o no. Ya ve que hay movimientos por parte de Trump, y del otro también ya diciendo que es el presidente, pero pues yo digo que está bien el presidente de aquí de la República en no felicitarlo hasta que ya las instituciones lo den por un hecho, porque pues todavía metió su inconformidad los licenciados del actual presidente. Entonces yo digo que sí está bien nuestro presidente en esperarse a los últimos acontecimientos. Muy bien, Pues eso es lo que yo he estado observando, sí. Sí, fíjese que tiene mucha fuerza ese punto desde la manifestación del presidente, porque no hemos dimensionado la efervescencia política que hay en Estados Unidos. Este señor vino a despertar el espíritu racista de una parte de la sociedad norteamericana. Aquellos que dicen hágase lo que dice el Señor y a costa de lo que sea. Es decir, en el fondo no respetan la vida. Y entonces esto tiene mucho sentido porque hay un conflicto político y vean hasta dónde llega la visión del presidente, de no inmiscuirse en asuntos que la sociedad del país que sea debe resolverla, sin la intromisión de otros agentes o de otros poderes de otras naciones. Que sean los propios norteamericanos quienes resuelvan su conflicto. Y allí es donde cobra fuerza la postura de López Obrador. Donde no está interviniendo. Imagínense ustedes. No imaginar. O sea, ¿cuál fue la actitud que asumieron los poderes, tanto militares, mediáticos y policíacos, cuando dieron el último golpe de Estado en Bolivia? O sea, ¿qué dijeron? ¿Callaron, otorgaron? Entonces, ¿están a favor de los golpes militares? ¿De los golpes de Estado? Esa no es democracia. Ahora, ¿qué jugada política, no? ¡Viva el rey! ¡Muera el rey! ¡Viva el rey! Hay términos legales. Aquí también es otra de la grandeza de la postura. Una vez que la autoridad determine la legalidad del proceso, bueno, pero antes ellos quieren que salga a descalificar al otro. Y ni siquiera lo ha manifestado, ni verbal, ni emocional, ni mediante señales.
O sea, respetuoso, pues hasta que se dirima el conflicto, porque sería faltarle el respeto a una parte de la comunidad. Ese sería una parte de un comentario. Pero, ¿qué sucedería, Toño? ¿Va a haber beneficio para nuestros migrantes? Bueno, antes de eso yo, pues ahora sí que tengo un comentario al respecto. Y yo creo que Estados Unidos siempre ha metido su nariz, ha metido su gente, ha metido, pues ahora sí que se ha metido en otros países, en vidas de otros países, donde ponen la bandera de la democracia y pues desafortunadamente están cayendo en un conflicto, pues del cual ellos mismos quieren solucionar la vida en otros lados, pues ahora sí que la solución es la de ellos, ¿no? Puesto que está fuerte, o sea, yo hasta donde he escuchado, hasta donde he mirado, o sea, son dos fuerzas que tienen, pues ahora sí que mucho poder, ¿no? Por decir, pues Donald Trump, la parte de la cúpula, ahora sí que los abogados, las leyes, pues están más cargados hacia su lado. La otra persona, pues por algo le está compitiendo, puesto que también lleva postura política. Entonces yo creo que lo más conveniente que está haciendo Andrés Manuel, pues es mantenerse al margen, como creo que también ellos mismos deberían de hacer cuando hay una situación donde no les toca estarse metiendo. Entonces, por ahí es mi opinión. Respecto a los migrantes, profe, pues ahora sí que, pues yo creo que ven con esperanza no es que se me olvida su nombre, Blin o algo así, bueno, el contrario de Trump. Lo ven con esperanza puesto que Biden. no maneja el mismo discurso que en su momento manejaba Donald Trump, del muro y pues ahora sí tipo racista, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, pues sí hay mucho migrante, pues ahora que están apoyando a esta persona. Pero bueno, ahora sí, como lo dije hace un momento, son situaciones que, pues ahora sí que lo resuelvan entre ellos mismos, ¿no? Sí. Yo creo que es el fondo del mensaje que está enviando el presidente de México. Que realmente se haga efectiva el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Ese es el punto central. O sea, por encima de que tengas una tendencia o una inclinación política con un representante de un país o de un gobierno, no se rige por otras situaciones más de que por la ley. Porque aquí no puede faltarle respeto ni a unos ni a otros, como pueblo, como nación. Es un asunto que tiene que resolver la gente interna de ese país. Y el llamado es eso, o sea, no te metas tampoco con nosotros, respeta nuestra soberanía, deja resolver nuestros problemas a nuestra manera. Eso no quiere decir que se vaya a dejar de tener relaciones. O sea, esa idea ya es, pues, difícil de sostener. ¿Cómo sobreviviría México sin la relación con Estados Unidos? O sea, no puede. Ni Estados Unidos pudiese decir a alguien, pues Estados Unidos tiene para arreglar a Mexiquillo. No, pues si no es tan sencillo. O sea, tienes que respetarle su forma de organización política y que sean ellos quienes definan. No por el poder que le está mandando decir también ese mensaje, no porque seas el poderoso, quieras aplastar a los otros países con menos fuerza económica y militar. Yo creo que por ahí está. Ahora, nuestros migrantes, Toño, son la primera fuerza económica del país de México, con las remesas. O sea, imagínate pues el gran impacto que es si hay un respeto a los migrantes, que el derecho internacional dice que las personas tienen derecho a una forma digna de vida, estén en el lugar que estén del mundo. O sea, es el respeto a los derechos humanos,
el derecho a la vida, a la inventación, a la circulación, a la manifestación de las ideas, contra el racismo, la xenofobia, etcétera, 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 que no caben dentro de los individuos. O sea, si nos van a discriminar por seguir siendo de una raza, podríamos decirlo así muy pomposa, mexicanos, pero fíjate, el 60% de los habitantes de origen latino son mexicanos. Es la minoría que está ya rebasando a los propios negros. Ahí nomás échale la fuerza que tiene la mexicanidad allá. El 40% pues son puertorriqueños, que esos son el Estado Libre Asociado, nicaragüenses, salvadoreños, venezolanos, que ha crecido mucho esa población. Ese es el asunto, pues, que aparte de ello, México se mantiene con las remesas de los migrantes. Gran número de mexicanos, pues, ha sobrevivido esta pandemia y esta crisis que se ha convertido también en económica, vive gracias a las remesas de los mexicanos. Entonces, todo ello, ¿por qué no lo manifestamos? Porque los maestros están en las comunidades donde tiene la familia origen de todo esto. Tiene sus hijos migrantes, tiene sus papás, sus hermanos, sus tíos, algún familiar está allá y está incidiendo. Y tiene esa relación educativa, porque cuando viene y sus niños están en edad escolar, los recibimos. Cuando se van, pues llevan un bagaje cultural y escolar que tienen que presentar allá. Entonces tenemos que tener una visión mucho más amplia de esto que acontece. Ojalá y que sea para bien. Y si no, pues de todos modos la relación tiene que ser dentro de la legalidad. Con estos comentarios, Toño, profe Gustavo, nos despediríamos. ¿Algún comentario de ustedes? No, está bien. Yo les iba a decir que yo tenía una actividad hasta las 6, Sí. pero no, me parece muy bien todo lo que nos menciona. Nada más, yo tengo una duda sobre Michoacán. Ya llevan, claro, sabemos por las noticias también de que tienen 30 días ya ahí con su protesta, pero ¿esto a quién le compete? ¿Al gobierno federal? Administrativamente no tuvieron la capacidad los gobiernos de los estados para darle solución y le quieren endosar al gobierno esos errores de gobierno. ¿En qué sentido? Uno, Michoacán ya avanzó, profe, porque la nómina, y Jalisco también, la nómina de Michoacán fue la última que se integró a la federación, como en Zacatecas, el de Choso Fone. O sea, ya no nos paga aquí Zacatecas directamente porque se lo estaban robando. Y lo que hacía Silvano Aureoles es que se robaba grandes cantidades del presupuesto, como se lo robaba aquí Miguel Alonso, como se lo embolsó Tello. A través de la nómina federal se pagaba toda la nómina estatal. Entonces no les interesaba. La recogen y vienen los conflictos. Pero qué importante cuando usted menciona, dice, caray, o sea, ¿por qué los profes tienen tanto tiempo allí? Pues una parte son demandas legítimas, como son la asignación de plazas de manera transparente, la basificación de miles de trabajadores que tienen, como los tenemos nosotros, la reinstalación allí es mínima. Hay un conflicto de tipo sindical por los liberados. Usted sabe que, por ejemplo, en Zacatecas se aplica la ley de la reja-tabla y aquí nada más son 30 comisionados, cuando en Michoacán, pues no sabemos. Es lo que le reclama el gobierno del estado y el gobierno federal al sindicato, que tienen que ajustar sus nóminas a lo que dispone la ley federal. Entonces, hay implicación estatal como también federal, pero no nos quepa también a lo mejor la duda que haya gente de Silvano Aureoles que mueven también gente para hacer ver mal al gobierno federal. Eso es, los gobiernos de los estados, lo que es Silvano Aureoles y lo que es de Jalisco, son del grupo de esos 11 que están ahí golpeando. Y que me gustaría también que lo analizáramos para la próxima, porque ellos quieren la separación. ¿A qué se refieren con separación? Ellos dicen que del programa fiscal, pero en el fondo no es solamente el problema fiscal, como lo que era el de Tamaulipas, el de Chihuahua, el de Querétaro, el de Durango, toda esa playa de
ahora sí que de extremistas, quieren vender la otra parte del país a los gringos. Y eso es lo más grave. Profe, ¿no será que como ya no aparecen ellos, ya no son figuras y quieren aparecer y vieron esa oportunidad para ver que la gente los conozca de perdiz? Eso es. Ellos quieren estar en la palestra política porque, por ejemplo, el de Jalisco y el de Chihuahua quieren ser candidatos a la presidencia de la República en el 24, 25 por allá. Eso es lo que quieren en el fondo, profe. Y aprovechan este medio para hacerse notar y como defensores del pueblo y ganar más adeptos. Pero en el fondo es esa la situación. Pues sí, estaría bien pues tratar nuevamente en una siguiente reunión estos puntos. Sí, en la próxima nos proponemos ver los efectos de la minería y de esos gobiernos golpistas. 2 puntos. Muy bien. Nos despedimos, compañeros. Buenas tardes. Que la pasen Buenas bien. tardes.